Fíjate que en medio de la pandemia no sabíamos si teníamos la cantidad suficiente de mascarillas o de soluciones al COVID, pero la Champions tenía que volver. Entonces, estos los grandes negocios, el mundo de los grandes negocios ha convertido el fútbol en una mercancía de consumo primario, de consumo casi con urgencia. Y entonces, cuando tú además a la gente le das fútbol todos los días, todos los días, todos los días, ¿en qué tiempo te das tú para cuestionar, por ejemplo, el programa de radio que escuchaste anoche que te dijo que el Barcelona jugó mal? Si a los 2 días vuelve a jugar el Barcelona. Y te lo digo pensando en el aficionado, el que no se dedica a esto. Es decir, el que puede de repente sentarse media hora en un café y pensar en ese partido que le dijeron que fue horrible o que fue una maravilla. Porque nosotros vivimos de esto. Y entonces, pero mira, Byung-Chul Han habla de que hemos perdido la capacidad de aburrirnos. Y a veces el aburrimiento tiene una mala publicidad. Y yo creo que el aburrimiento, como lo explica Han, es esa posibilidad de no estoy haciendo nada, déjame poner mi atención en esto. Sí, el Entonces, aburrimiento te da la opción de pensar en cosas que habitualmente no piensas. Y al pensar en cosas que habitualmente no piensas, sacas conclusiones que habitualmente no sacas. Y ahí posiblemente es cuando asome la cabeza ese espíritu crítico, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que ahora te estoy escuchando y estoy de acuerdo contigo, porque es un continuo, o sea, son como las olas, ¿no? Cuando haces surf, que te caes de una y cuando vas a salir te viene otra y te viene otra y al final es inevitable acabar lleno de información y no te permites sacar esas conclusiones que deberías sacar para sacar unas lecciones que te valgan para entender depende de qué cosas. Estoy de acuerdo, Ignacio, sí es verdad, sí es verdad. es que a mí me pasa eso. Yo siento que el ciudadano, en cualquier ámbito de la vida, a ver, lo podemos llevar a la política. Desgraciadamente no se puede llevar a la cultura porque cada vez hay menos espacios que eduquen. Pero tú lo ves en política, que te bombardean de lado y lado, de extremo, y te bombardean como para no dejarte pensar, para que no tengas el tiempo suficiente para tú evaluar, ya no si lo que te están diciendo es cierto o no, es si te conviene. Entonces, yo creo que el ciudadano común lo hemos convertido en eso, en un consumidor. Sí, absolutamente. Es que va hilado un poco con las preguntas que tenía pensada, pero es que estoy totalmente de acuerdo, Ignacio, porque es que no te dan, somos como consumidores, somos meros receptores, no tenemos tiempo a decidir, a elegir, a pensar. Mira, hay una Es frase de así, es Menotti, así. hay una frase de Menotti que me encanta referido a esto. Menotti decía, yo escucho que la gente dice que ven 6, 8 partidos por fin de semana y yo no les creo. Ah, que lo tengan en la tele puesta, es probable. Pero verlo es imposible porque es como el plato de ravioles. Un plato de ravioles está muy rico. 2 platos de raviolis, sí. Pero ya el tercer plato de raviolis ya no, por Dios. Y eso nos pasa con el fútbol. Fíjate que a mí me gusta leer mucho de historia del fútbol, me gusta trabajar esa historia del fútbol, pero yo me veo con mis amigos acá ahora y yo no hablo de fútbol con ellos y nos contamos cosas. Yo, no sé, bajo libros me acabo de comprar un libro de Mohamed Ali. Estoy con un recital de una banda que quiero ver esta noche, a ver. Porque si tú vives de fútbol, tienes que nutrirte de otras cosas. Si no terminas siendo también ese sujeto de consumo, el cual también Han le ha hecho o lo ha descrito maravillosamente. Cuando somos ciudadanos, sujetos, porque no somos ciudadanos, sujetos de consumo, ya no valemos como seres individuales, ¿no? Ya somos un número que estás consumiendo y cuando lo consumas vendrá otro. Absolutamente, absolutamente, Ignacio. Ahora hablabas de Menotti. Si tenemos en cuenta o pensamos que un entrenador puede valer o puede ayudar a hacer una sociedad mejor, por lo menos con su pensamiento, con su acción, ¿qué entrenador crees o qué entrenadores crees, actuales o antiguos, no tiene por qué ser de esta década, podrían ayudar a que esa sociedad fuera mejor o con cuáles te quedas? ¿Cuáles han sido tus referentes a nivel de entrenador? Mira, en cuanto al tema de social, hay dos actualmente que a mí me parecen, bueno, tres.
que yo creo que hay que escucharlos y entender que el mensaje excede al fútbol y que va más allá de las limitantes propias de una actividad que puede gustar o no puede gustar, que son Pep Guardiola, porque tiene conductas, lo hemos visto con el caso de Open Arms y Sí, su apoyo, efectivamente. que, no, que el apoyo no ha ido solamente de llevar un jersey, y lo sabemos. Me encanta lo del club cada vez también que se opone a conductas que van en contra del orden natural de la convivencia humana. Marcelo Bielsa es otro que yo creo que también va por ese lugar. Y la obra de Menotti, más allá del entrenador de fútbol, que también me parece muy buena, pero su compromiso con una serie de ideas con las que se puede estar de acuerdo o no. No se trata de estar de acuerdo con las ideas, sino estamos hablando del compromiso. Menotti es una persona que durante la dictadura argentina escondió perseguidos en su casa y firmó una solicitada pidiendo para que aparecieran desaparecidos. Y esto, insisto, no tiene que ver con la afinidad de sus ideas, tiene que ver con la admiración del compromiso. Y yo creo que la gente, cuando los entrenadores de fútbol que tienen hoy en día esta fabulosa, porque para mí es muy buena, eh, posibilidad de Visibilidad, llegarle a, ¿no? sí, de llegarle a la Ujú. gente, cuando ves tipos comprometidos, los tienes que admirar independientemente de que de que tu pensamiento esté en la acera contraria. Eh, Son tipos así que yo digo, los quiero escuchar y las ruedas de prensa las quiero escuchar porque sé que en algún momento dado van a hablar de algo que puede atraer al no seguidor de fútbol. Sí, sí que es verdad que rueda de prensa, hay entrenadores en rueda de prensa que son, para mí yo siempre lo he dicho, que la rueda de prensa es un altavoz para los que somos entrenadores, obviamente, cuanto más arriba estés, más altavoz y más grande y a más gente llegas, Claro. pero creo que es una oportunidad buenísima eh, para decir lo que piensas si es necesario. A mucha gente no le interesará, pero sí que recuerdo que Pep muchas veces ha dicho que ya que tienes ese nombre y tienes esa importancia, hay que aprovecharlo, ¿no? ¿Tú crees que desde el juego, desde el propio juego, se puede sostener un discurso que se extrapole a la sociedad? Sí, Ya totalmente. no con palabras, ya no con hechos, ya no con una sudadera, ya no con... sino simplemente desde el juego, con tu manera Sí, de jugar, sí, estás emitiendo un mensaje, ¿no? Ya lo decía Pep. O sea, al final, quien habla de ti son más tus equipos que cuando tú sales en rueda de prensa. sí. Sí, 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 es que yo mira, yo creo que el juego como juego, olvidémonos de manifestaciones verbales. El juego, tú tomas a un espectador que hace las veces espectador, es decir, no es seguidor, no es hincha y no es parte. Un espectador de estos que puede hacer zapping y encontrarse en un partido de fútbol. Y tú le pones, por ejemplo, el Barça de Pep, el Milan de Saki, para ponerte dos ejemplos. Y si ese espectador es seducido por lo que está viendo y pone una mirada atenta a lo que está viendo, te va a decir, mira cómo trabajan en equipo. Y si además ese espectador ve que esos equipos ganaron o que ese equipo ganó, hay una relación inmediata que hace tu cerebro, que es trabajaron en equipo y ganaron. Entonces ahí está la riqueza del fútbol como mensaje, del fútbol juego. Sí, sí, sí. Que, a ver, después somos más afines a distintas maneras de jugar, pero es mentira que gane un equipo que juega mal. No, eso no existe. Puede que no juegue en su mejor versión, seguramente, pero ese equipo que no está en su mejor versión ese día está jugando mejor que el rival. Entonces, Absolutamente. no Si está no, jugando es mal. inviable, claro. Exacto. Eso, jugar mal es que agarremos la pelota con las manos. O que yo reciba la pelota, tú me pases la pelota y en vez de ir al arco contrario, yo pateo a mi propio arco. Pateo, no paso la pelota. O sea, eso es jugar mal y eso no lo hemos visto en nuestras vidas. O sea, con equipos de chiquititos de 6 años. Por ende, yo creo que cualquier... A ver, vamos a poner un ejemplo que ante la crítica era contrario a ese Barça de Pep. El Real Madrid de Mourinho o el Inter de Mourinho. Y no jugaban en equipo. No era una manifestación maravillosa del espíritu cooperativista de lo que es ser un equipo. Después te puede gustar, porque al fin y al cabo esto es como la música, como el cine, como la televisión, como los libros. Te puede gustar o no, pero el espíritu colectivo
lo que va a asociar tu cerebro con el ganar. Y ahí está el grave problema, y yo vuelvo a los medios. Esto no va de catenacho, de no catenacho, no, no, esto va de quién interpreta mejor sus fortalezas y sus debilidades como conjunto y listo, y vamos a competir. Y eso lo insisto, en el fútbol es muy hermoso porque el fútbol no tiene las limitantes de otros deportes colectivos y es mucho más sencillo de observar porque no tienes esas limitantes. Entonces, desde el juego mismo, poniendo en silencio la retransmisión, no me escuchan a mí, no escuchan a nadie. Desde el juego mismo, el observador puede darse cuenta de que para llegar a algo tuvieron que trabajar en equipo, tuvieron que dejar de lado cualquier circunstancia que lleve al individualismo. Entonces sí soy un gran defensor de esa idea. Digo gran porque creo, no, no por mi persona, sino No, no, porque... sí, sí, te entiendo. Te entiendo. Hablabas de Guardiola y de Mou, ¿no? Te haría 1000 preguntas. De hecho, sabes que tengo varias previstas, pero me van surgiendo otras y no voy a desaprovechar la ocasión a la que te tengo aquí. ¿Crees que se entrena como se es? ¿Crees que un entrenador que es cobarde en su vida privada puede ser valiente a la hora de jugar? ¿O crees que es absolutamente imposible? Yo creo que es imposible, yo creo que eso está en nuestro ADN. Ahora que tanto hablan de ADN para cosas que no son, está en nuestra manera de ser, está en lo que somos. Eh, yo no creo, yo no creo posible transmitir, que lo intentes sí, pero no creo que se pueda transmitir lo que tú no eres. Y lo que tú sientes es Yo creo que parte de lo tampoco que es tú eres. imposible. Sí, 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 totalmente. sí. Por ejemplo, el Beethoven, no sé, de la novena sinfonía es un tipo que en ese momento era optimista. Por eso la novena sinfonía nos lleva al optimismo. No sé, el John Lennon de la etapa solitaria es muy distinto al de los Beatles porque es otra etapa de su vida, pero también forma parte de su ser. Tú ves hoy en día, no sé, te digo algo más afín a mis gustos, a Johnny Rotten, John Lydon, ex cantante de los Sex Pistols, todavía sus manifestaciones de tipo mayor son por un lado explosivas, pero por otro lado coherentes con lo que él ha sido. Entonces, lo que tú eres es lo que puedes transmitir. Yo no te puedo... no- puedes, como decía Bob Marley, puedes engañar a algunos por un tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Y a un Bueno, grupo de futbolistas de 23, 22, habrán tres a los que engañes. Al resto no. sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que al final me vienen capítulos anteriores porque son todo temas recurrentes, ¿no? Pero yo recuerdo que ya se lo comenté a... De hecho, vuelve a salir. Salió el día de Bruno Alemán, salió el día de Amia y vuelve a salir ahora. Recuerdo un día que nos juntamos con Paco Gémez y decía eso, ¿no? Que el jugador te huele. Entonces, es muy difícil. Yo me he encontrado a gente que me ha dicho que sí, que es posible entrenar de una manera diferente a como piensas. Yo creo que es absolutamente imposible. También es verdad que la manera de entrenar creo que te la puedes tomar como un oficio, que al final Claro, es un oficio, o te lo puedes tomar como algo personal. Yo al final vengo, por ejemplo, del mundo de las bellas artes eh, y yo cuando entreno me lo tomo como una obra, mejor o peor, pero es una totalmente. obra. Entonces, quien cuestiona esa obra indirectamente está cuestionando mi manera de pensar, mi manera de ser. Por eso yo creo que muchas veces defendemos las cosas de una manera o defendemos de otra. Pero hay gente que no, hay gente que es capaz, o yo me he encontrado, aunque no acabo de creérmelo, pero hay gente que es capaz de separar y decir, bueno, yo entreno así, pero en mi vida privada soy de la otra manera. Yo lo dudo Fíjate, bastante. Dime, dime. tú me has hecho recordar un ejemplo que yo ponía a Xavi Alonso, el futbolista, no el entrenador, como un oficinista. Xavi te daba la sensación de ser un tipo que tenía muy claro lo que iba a hacer, iba a entrenar con la seriedad del caso, jugaba con la dedicación del caso, pero fuera del ámbito futbolístico era un tipo que llevaba su vida tranquila de otra manera. Parecía que no era un tipo que inyectaba esa pasión, o si lo hacía, lo hacía desde de otra forma, ¿no? A mí me pasa lo mismo que dices tú. Yo siento que si a mí me contratan para algo, yo tengo que dar el 100%. Y eso significa dedicarme el tiempo antes, dedicarme el tiempo durante y dedicarme el tiempo que es posterior. No sé, hay maneras de ser y cada uno de nosotros somos lo que somos y nos jugamos
este juego profesional a su manera, pero yo no veo probable que si tú seas un tipo con muchos temores, puedas transmitirle a tu equipo que es un equipo valiente y desenfadado, ¿no? Me parece que te van a descubrir rápidamente. Y el futbolista, coincido, el futbolista es un perro de presa, el futbolista te huele. Sí, absolutamente, Y absolutamente. tiene mil Porque maneras de su futuro descubrirte. depende de ti, principalmente. Es que su Además, futuro depende de ti. O sea, yo muchas veces lo he pensado y lo he hablado con gente de los staffs en los que he estado. Hay que ser honesto, hay que ser sincero, porque indirectamente esos jugadores y esas jugadoras están saliendo ahí con tus ideas y jugando algo a lo que se supone que va a funcionar porque tú se lo has dicho. Entonces, te están dando mucho sin ver nada a cambio, ¿no? Esto lo decía Chesco Spar, creo, ¿no? O sea, cuando un vendedor de ventanas vendes, como, vale, yo te doy el dinero, tú me das una ventana, ya está, no hay más. Pero cuando tú vendes una idea a un equipo, ese resultado de la idea no lo ve a lo mejor hasta dentro de 3, 4, 5 meses, se acaba viéndolo. Entonces, están dando su tiempo de entreno, su esfuerzo y su día a día por unas ideas que, bueno, que pueden funcionar o no. Entonces, yo creo que es totalmente inevitable, lícito y justo que en cuanto que te ven entrar por la puerta ya te estén oliendo, porque tienen que saber si se pueden fiar de ti o no. Yo creo que eso y es que, clave. y que pasa que también es natural que en ese proceso, cuando pierdes 3 partidos, que, que el que queda tocado también es el futbolista a nivel prestigio, también a nivel económico, pero a nivel prestigio, no de que sea reconocido como el mejor, sino de que es un futbolista que tiene un nivel y cuando empieza a perder ya te empiezan a juzgar de que ya no Por eres ese supuesto. nivel. En eso de tiempos acelerados e histéricos en los que vivimos. Y ahí empieza el futbolista con toda razón a dudar. Cuando te dicen, no, que a veces los futbolistas van para atrás, digo, no. Hasta que no me demuestre lo contrario, no es que va para atrás, es que el futbolista llega un momento que es un mar de dudas. Entonces, imagínate tu futbolista que el tipo que te está vendiendo que tienes que ser atrevido, desenfadado, alegre, cuando tú lo ves es todo lo contrario, tú dices, epa, aquí hay algo que no funciona. Bueno, yo muchas veces he hablado con jugadores, ¿no? Pues a mí ya sabes que me encanta el mundo entrenador y siempre pregunto por los entrenadores, ¿no? ¿Qué tal con este? ¿Qué tal con aquella? Y muchas veces me he encontrado decir, pues hombre, es que no sabemos qué idea tiene. O entrenamos, no sé, me lo invento, entrenamos rondos y llegamos al partido y lo primero que nos dice es que el central le pega arriba. Entonces, te lo dicen desde una sensación de, no de crítica, pero de un poco de desolación, de decir, nos está fallando, o sea, nos está vendiendo una cosa, pero a la hora de la verdad no se mantiene lo suyo. Entonces, es como que se sienten defraudados, sería la palabra, ¿no? O sea, si nos Es dices el esto, vamos vendedor, a muerte a por ello. que vuelvo al ejemplo que ponías del vendedor de ventanas. Imagínate que yo voy a tu casa a venderte una ventana y te digo el cristal es malo. Me vas a decir, pero ya va, Claro, ¿tú crees en lo que estás vendiendo? claro, claro. O te digo que el cristal es bueno y resulta que es malo. Entonces, es que me estás timando, me estás tomando el pelo. Entonces, Totalmente. eh, Es una relación muy creo que es complicada. imposible. Es una Totalmente, relación muy totalmente. complicada y al mismo tiempo muy compleja. Por eso utilizo los dos términos para que no se entiendan como sinónimo. Es compleja, se nutre de tantas cosas, se nutre de tantas cosas y es consecuencia de tantas cosas. Que por eso a mí cuando me dicen, bueno, puedes entrenar algo en lo que no crees, digo, estamos simplificando la existencia a niveles peligrosos. A niveles peligrosos. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Eh, es otra pregunta que tengo muchas ganas de hacerte porque me he leído todo lo que has escrito en The Tactical Room, me he visto tus entrevistas, ¿no? Y siempre hay un tema recurrente que para mí es recurrente igual, al mismo nivel. Y la pregunta es muy simple y se puede extrapolar, o sea, se puede quedar en el fútbol o se puede extrapolar otra vez a la sociedad. Al final es siempre lo mismo. ¿Por qué se ataca lo diferente? ¿Por qué cuando, ya no voy a decir sobresales, porque no tienes por qué sobresalir, a lo mejor puedes salir por un lado o por otro, no tiene que ser por encima, pero ¿por qué cuando haces algo diferente, te comportas de una manera diferente, inmediatamente recibes palos? ¿Qué crees que pasa ahí? Yo creo que es una reacción natural del ser humano. A ver, a nosotros nos han ido educando, digo a nosotros, supongo
que a través de toda la historia, no quiero pecar de soberbio y darlo como una verdad, a través de estructuras, ¿no? Este, y voy a utilizar un ejemplo que no tiene que ver con el fútbol. A mí lo que me cautivó, por ejemplo, de Johnny Rotten, yo Ujú. tenía 13 años, es que encontré una entrevista en la cual él decía, nos han hecho creer que la vida es una estructura a través de la cual tú terminas la escuela a los 18 años, terminas la facultad, la universidad a los 23, a los 25 te casas, a los 27 tienes tu primer hijo y a los 29, 30 tienes tu otro hijo. Cuando tienes 35 entras en una depresión porque no sabes qué hacer con la vida porque ya la No estructura llegó sabes qué hasta aquí. toca, ¿no? Sí, claro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que en esa educación que nos han hecho de manera muy estructurada y sin darnos la posibilidad de, sin alimentar nuestra creatividad o nuestra rebeldía bien entendida, porque rebeldía no es voy a romperle el coche al vecino. No, no, la rebeldía es precisamente, esto no tiene por qué ser así, tan lineal, sino que pueden haber otras cosas. Todo aquello que se presenta como contracultural te genera dudas, te mueve el piso a lo que son las bases de tu existencia, de tu ser. Entonces, cuando aparece un tipo como Cruyff en el Barcelona y te dice, no, no, que no vamos a hacer esto, que lo vamos a hacer de otra manera, o te aparece Marcelo Bielsa y te dice que lo vamos a hacer de otra manera y vamos a hacerlo así y así vamos, o te aparece Pep Guardiola y te dice, yo voy a Inglaterra y vamos a jugar a este estilo, y no pretendo hacer más que tratar de ganar con mi estilo. Después aparecen los que te dicen que si crea escuela. No, no, es que él no está interesado. Entonces, todo eso genera muchas dudas porque tú tienes una estructura previa que la sientes muy fuerte. La sientes muy fuerte. Te la digo, a ver, lo digo yo como ser humano. Y te aparece esto en tu ámbito que desafía todos esos preconceptos, te deja en un estadio en el cual ninguno nos queremos situar, porque también el ser humano es así, que es el de la ignorancia, cuando más bien la ignorancia es nuestra condición natural, y nuestra reacción natural es resistirnos. ¿Y cómo nos resistimos? Descalificando. ¿Por qué? Porque si yo descalifico, ya aquello que estoy descalificando no está a mi altura, está por debajo. Y tiene que hacer muchas cosas para estar a mi nivel. En vez de cuando la respuesta debería ser, yo estoy en un nivel inferior porque estos han llegado a un nivel superior. ¿Qué puedo hacer yo? No para estar ahí, primero para comprender. Entonces, claro, ya ese ejercicio, normalmente lo damos como un ejercicio de humildad. Para mí es un baño de realidad. Para mí te das cuenta que no sabes. Te das cuenta que la vida no es esa línea que te educaron, sino es toda esta telaraña que no sabemos para dónde va. El arma natural es la descalificación. A Guardiola como filósofo, imagínate tú que tú quieras Sí, sí, sí. descalificar a alguien diciendo eres filósofo. Pues mira, a Bielsa como loco. No sé, a ti te habrán dicho, o a mí me han dicho soberbio, cuando Sí, más bien uno lo que mira, dice es, muchas veces, mira, está ¿ves? bien que me lo digas, correcto. Entonces, bueno, por eso volvemos al principio de lo que conversábamos, que extraña es nuestra especie que teniendo mayores recursos para nuestra evolución, nos concentramos en hacer daño. Tú hablabas de lo que escribía en The Tactical Room. La única razón por la que esa columna se llamaba Correspondencia de un náufrago Esa era mi era porque yo pregunta viendo fetiche. toda esta descalificación a la que se es objeto, hablemos del fútbol, vamos a quedarnos en el fútbol y no en otros ámbitos. Eh, yo no quiero ser eso. Yo quiero seguir siendo el tipo que, a ver, yo fui y sigo viendo partidos del Barça de Guardiola, pero que también vi partidos del Inter de Mourinho y a veces veo a uno que otro porque digo, hay cosas, yo no quiero caer en la descalificación. Habrán cosas que me gusten o no, pero yo no quiero ser eso. Y por eso insisto que es una guerra perdida y era un naufragio. Y va a seguir siendo un naufragio, pero no porque yo me sienta que estoy en otro nivel, no, no, es que yo no quiero descalificar a lo que no me gusta. Yo quiero sí poder decir que no me gusta, pero yo no quiero decir que es malo,
es una porquería, o que es una venta de humo, o que mea colonia, como se ha dicho. No, 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 no. Yo tengo la curiosidad de ver qué es. Entonces, cuando aparecen estos genios, es mucho más sencillo descalificarlos que aceptar que no sabemos nada. Absolutamente. Pero luego lo paradójico es que para muchos la victoria borra todo eso. O sea, Pero qué victoria, diría yo, ¿no? Porque el fíjate ganar, que... el ganar, el meter. Obviamente sé lo que vas, o sea, me estás entendiendo, pero es así. Sí, sí, Esto me sí. acuerdo que lo hablaba un día con Rubén Rossi, ¿no? Que le Que pregunté, además es un formador extraordinario. es una pasada, es una pasada. Yo tengo la Claro. suerte de tener cierta relación con él vía audio. Pues claro, él está allí, yo estoy aquí, pero un día me tendió la mano y un poco tipo tú, ¿no? Si me tiende la mano te voy a preguntar todo lo que pueda y más. Y me acuerdo que un día, dándole vueltas a la cabeza, digo, ¿pero qué le pasa a la gente? A los entrenadores también, ¿eh? Con ganar. Todo el mundo quiere ganar. Yo quiero ganar, por supuesto. Y me acuerdo que le pregunté, Rubén, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con ganar? Y recuerdo que me mandó un audio de 1 minuto y pico, que es imposible de explicar ahora mismo, que me dejó parado. O sea, no podría ni explicar 3 palabras seguidas porque era una complejidad, pero que en el momento entendí y dije, ya está. Y me gustaría, de hecho, obviamente está invitado y ojalá pueda estar aquí con nosotros. Y esa será la temática, ¿no? Al final, ¿qué tenemos todos con ganar? Y que muchas veces el ganar, entre comillas, borra todo lo demás. Lo hemos hablado 1000 veces, ¿no? Si ganas, eres muy bueno, si pierdes, eres malísimo. Entonces, Pero además hay una está ahí el cosa baremo. que a mí me ocupa mucho esa idea de lo que es ganar, ¿no? Digo, me ocupa de pensarlo, ¿no? Y digo, a ver, vamos al fútbol. Hoy en día hay una reverencia hacia Carlo Ancelotti, merecida, merecida, pero no porque Por haya ganado, supuesto. ¿eh? Pero yo digo, y cuando Ancelotti perdió 2 finales, fueron dos, ¿no? O una con la Juventus de Champions, era peor entrenador, o preguntémonos algo mucho más interesante, era peor persona. No lo sabemos. Entonces, si ese Ancelotti que hoy es venerado, lo recordamos como un tipo tan humano como tú, como yo, que gana, que pierde, que triunfa, que cae derrotado, que fracasa. Entonces, ¿qué es ganar? Porque yo entiendo que de esto se nutrió mucho toda una corriente alrededor de Carlos Vilardo, que él propio, a ver, me pareció siempre un entrenador extraordinario, ¿no? Sí, sí. Pero que él también promovió mucho eso de ganar, es lo único, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que pasa lo mismo que con alrededor de grandes entrenadores, que se convierten en semidioses o en semiprofetas. Y después olvida que Bilardo te decía que en las categorías inferiores lo que menos importa es ganar. Lo que menos importa es ganar, porque lo que tenemos que es ayudar a educar al futbolista. Pero yo digo, yo me levanto en la mañana y me meto voy a hacer un batido y no puse mal la tapa y se fue. Ay, me frustro porque soy un perdedor. Pues soy un perdedor. Que todo es terrible, porque entonces después, entonces esto nos sirve para descalificar nuevamente, descalificar. Vamos a poner el caso de Pep. Entonces, Pep, que mea Colonia. Después, como el tipo ha ganado en todos lados, entonces ahora lo que le falta es ganar la Champions. Entonces, cuando gana la Champions será porque tenía dinero. Y si entonces, ahí no estamos hablando del personaje, estamos hablando de nosotros mismos cuando hacemos esa descalificación. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a una figura que tú quieres mucho y que yo admiro a la muerte, que es Paco Seirulo. Cuando Paco Seirulo te das cuenta que no es un referente Ahí algo público, falla entonces. Algo falla. exacto, sí, pero además que hay una descalificación a su manera de explicar las cosas. Tú dices, ya va, pero eso habla peor de la persona que lo descalifica que del científico que ha estudiado y que ha trabajado. Pero la descalificación es tan sencilla de aceptar como parte de nuestro arsenal que la hacemos propia. Entonces me es mucho más sencillo escuchar, o por ejemplo, me pasó y escuchar a un comentarista de fútbol
en España, que le preguntan sobre qué le gusta más, si la periodización táctica o el entrenamiento integrado. Y él dijo que le gustaba la periodización táctica por tal o cual cosa, y que él sentía que eso del entrenamiento integrado era así como, básicamente como que era una milonga, ¿no? Y lo tienes que descalificar para decir que no te gusta. Porque yo creo que la gente no. Yo en la periodización tácticas, sinceramente, no he ahondado mucho, ¿eh? O sea, tengo ciertas Claro, nociones, pero desde un inicio es que hablamos de lo de siempre. O sea, ¿por qué? Volvemos a la música, ¿no? ¿Por qué te emociona claro. más una banda de rock que una banda de pop? Pues no lo sé, pero te emociona más una banda de rock que una banda de pop. ¿Es mejor o peor? No. No, Pero yo escucho rock y a lo mejor mi padre escuchaba rock y mi abuelo escuchaba rock, entonces cuando escucho rock se me pone el pelo de punta. Y escucho a claro. los Rolling y se me pone el pelo de punta, pero escucho a los Beatles y a lo mejor no. ¿Es mejor o peor? No, pero no descalifico a los Beatles, ¿no? Entonces, Claro. ahí está un Pero poco el fútbol, claro, la sensación un poco de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? porque el fútbol también ha tomado un camino de la religión del siglo XXI. Y entonces están los herejes y los que creen, pero ya no es que crees en el fútbol como juego, sino que crees en determinada idea o determinada forma, porque si habláramos de idea, entonces ya estaríamos llevándolo a una comprensión y a un debate mucho más rico. Y no es, creen en determinada forma o en determinado escudo. Entonces, cuando ya todo es tan tribal, en la que tú crees en mi escudo o no crees en mi escudo, ya estamos hablando de una guerra de trincheras, ¿no? Sí. Entonces ya la descalificación tiene un sentido. La descalificación es mi arma, mi... Bueno, estás intentando ganar una batalla Claro, desde la forma más mínima, ¿no? O sea, empiezas por eso es descalificando, tribal. luego viene el empujón y luego viene el puñetazo, ¿no? O sea, Claro, esto no es son... esa evolución. Esta no es la guerra que, digamos, el misil que enviaron ahora los norteamericanos hace 3 meses a la casa de un talibán, que está diseñado única y exclusivamente para que mate al talibán y no explote más nada. No, no, ya no es de última generación. Nosotros en el fútbol vamos hacia atrás en cuanto a la discusión. Vamos hacia atrás no porque estudiamos el fútbol, sino porque nos estamos comportando precisamente como el hombre de la caverna. Había una reflexión muy divertida que hacía George Carlin, en paz descanse, porque esa era una mente brillante, que era un cómico norteamericano, y él Sí. decía, él lo decía en temas a Dios, cada quien que lo tome a otra cosa, vamos a llevarlo al fútbol. Y decía, ¿tú crees en Dios? No, pum. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Crees en mi Dios? No, pum. Bueno, eso es lo que estamos haciendo con el fútbol. Eso es lo que hacemos con el fútbol. ¿Tú crees, a ver, a ti te gusta el Barça? Sí. ¿Te gusta este Barça? No, pum. Pero ya va, que estamos hablando de gustos. Estamos hablando de gustos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú escuchas hoy en día los programas de opinión, porque eso no es opinión, eso es otra cosa, Bueno, eso es otra historia, sí. pero eso es lo que consume la gente. Entonces vuelvo a la gente, vuelvo a la defensa que yo hago de la gente, no de los comportamientos de la gente, sino de qué es lo que están tirándole a la gente que le queda acá, que es el ejemplo que están viendo. Porque tú y yo veíamos la tele, y ni hablar de tus padres o mis padres, para instruirnos, para aprender, para tener modelos de tipos de periodismo, de tipos que tú los veías muy sensatos. Hoy en día siguen viendo la tele o siguen viendo el TikTok, el Twitch, el lo que sea. ¿Y qué escuchas ahí? Tíos deseándole a Mbappé que se lesionen. Pero estamos todos locos. Entonces, si ese es el bombardeo, si ese es ese es el adoctrinamiento. Ah, que lo Sí, hizo un absolutamente. criminal como Hitler a su manera, y estos lo hacen haciéndose los irresponsables, los que después no van a tener ningún tipo de responsabilidad ante los comportamientos de esa masa que los sigue. Es terrible, por eso es que a mí me asusta mucho el mundo que vivimos y no soy un optimista. Y por eso era un náufrago, y sigo siendo un náufrago. Sí, es que creo que al inicio de la conversación la has clavado. Y fíjate que yo te he dado una opinión diferente y a los 2 minutos de escucharte, no Que es la que haya que cambiado, ojo, pero que me es haces así. pensar, esa opinión tuya me hace repensar también, porque al fin y al cabo, por más que los adoctrine, igual somos individuos. Y también somos responsables. A ver, eso no quita responsabilidad de nuestros actos como individuos, pero también, por eso te digo, me haces repensar y me voy a quedar pensando en ello, cuánta responsabilidad tenemos como consumidores y cuánta responsabilidad tiene el producto que consumimos. Entonces ahí ya entraríamos en un terreno
más rico. Fíjate que esos dos pensamientos contrapuestos, que era la visión tuya y la mía, nos puede llevar a un pantano mucho más rico. Sí, pero también es verdad que ahora estoy yo más casi en lo que decías tú, que hay tanto bombardeo que es que ya no sabes ni de dónde te viene. Entonces, es que es de un lado y al final dices, y ni piensas. Entonces, yo no lo había visto así, pero es que es totalmente Es cierto. potable, pero de verdad sabes que no tenemos ninguna. No, no, absolutamente. Pero bueno, sí que es verdad que muchas veces te planteas por qué hay ciertos comportamientos y yo no había pensado en esa opción, sinceramente. O sea, siempre había pensado que era un poco responsabilidad del que recibía, principalmente al final lo que nos pasa siempre, por las experiencias que nosotros hemos vivido, ¿no? Y yo es algo que también intento decir a los jugadores y las jugadoras, ese espíritu crítico. Si hay un entrenador que nos guste, plantaros. O sea, creo que tiene que ser así. Si hay algo que nos cuadre, decirlo. Y ya está, porque ese Como espíritu las chicas crítico de la yo creo que no selección puede femenina faltar. española. Como las chicas de la selección Efectivamente, femenina española. efectivamente. Que yo a la distancia veo esto, me intereso por el tema y digo, bravo, bravo. Sí, es que sí, un momentín. Es que al final eso también yo creo que va en las necesidades que tengas en ese momento, ¿no? Y bueno, es que no hay que olvidar que según va subiendo el nivel, tú también tienes unas necesidades diferentes. Yo siempre apoyaré, obviamente mientras los medios y el cómo sea el correcto, ¿eh? Claro. Pero siempre apoyaré que la gente se queje. Estoy de acuerdo en todos los ámbitos. Y incluso estando tú de por medio, ojo, ¿eh? Porque al final nadie somos perfectos y bueno, tú puedes estar en un equipo y pueden molestar cosas y puedes decirlo, pero creo que es importante el cómo. Ignacio, creo que podemos ir cerrando. No lo sé, ¿cómo lo ¿Quién ves? manda? O hacer una segunda parte. Te emplazo a otra Sí, segunda sí, pero por en Dios, cuando tú un quieras. futuro cercano, porque es que tengo la sensación que podría, por lo menos por mi parte, podríamos estar aquí 5 horas. O sea, Es que fíjate que a mí me pasa lo mismo que te digo. La opción que me diste, ya yo empiezo a claro, claro, considerarla. claro. O sea, Es un a bucle. eso iba al principio. Nos nutrimos todos de todos. Entonces, sí, no, cuando quieras, por Dios. Tú sabes que para mí es un gusto enorme. Para mí, por Dios, que tú me consideres a mí es un gusto y un orgullo No, hombre, no. personal. No lo cuento porque yo soy muy recatado, pero acá adentro, uf, por Dios, Miguel. Pues para mí, de verdad, es un placer contar contigo. Y no quiero, fíjate lo que te digo, no quiero ni despedirme. O sea, me gustaría dejarlo como en un hasta la próxima. Y en cuanto Genial. que tengas un hueco y podamos y nos cuadre, montamos otra con otra temática. Podemos hablar del juego, que nos hemos quedado un poco pendientes y creo que ahí tendríamos horas y horas para hablar del juego. Y nos emplazamos a una siguiente. Así que si te parece, Me eh, parece. estás invitadísimo a una más. Sí, ¿Vale? sí. Como decía mi jefe, aprobado. Espero, lo más importante para mí es que hayas estado a gusto, que te haya pasado No, bien yo me he pasado bomba. y nada, que para la gente que nos sigue y que nos escucha, que se suscriban si quieren seguir viendo este tipo de temática, que yo creo, sinceramente, no porque lo haga yo y lo hagamos nosotros, sino porque creo que es útil, porque al final muchos medios no nos dan este tipo de información y creo que es útil y que nos puede venir bien a todos. Así que, Ignacio, un placer y te espero para la próxima. Cuenta con eso, querido. Muchísimas gracias y un abrazo.